El anuncio hecho hace algunos minutos, esta misma mañana, por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien toma posesión del cargo el 20 de enero, sobre quién va a ser su secretario de Estado, es decir, su ministro de Asuntos Exteriores, para ponerlo en otros términos, es decir, el jefe de la diplomacia estadounidense, que es en realidad el segundo cargo en importancia en el gobierno estadounidense, incluso por encima del vicepresidente. El nombramiento ha recaído, y ya se esperaba, y ya habíamos hablado en esta mesa, sobre el nombre de Rex Tillerson. El señor Tillerson tiene 64 años, estudió en la Universidad de Texas en Austin, es el presidente ejecutivo, lo que se llama por sus siglas en inglés el CEO de ExxonMobil, una de las compañías petroleras más grandes del mundo. Tiene un salario de $27.200.000 anuales, es decir, algo más de, no sé, $2.400.000 mensuales, que no es poco, y tiene 218, algunos calculan incluso que más, $238 millones en acciones de la compañía ExxonMobil. Pues ese hombre va a ser el secretario de Estado, o por lo menos es a quien Donald Trump va a proponerle al Senado para que sea el secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero aquí viene algún asunto. El señor Tillerson es amigo personal de Vladimir Putin, el presidente ruso, y además la compañía ExxonMobil tiene intereses en la exploración petrolífera en Rusia, y no solamente en ese país, sino en más de 50 países. Si, por ejemplo, Estados Unidos levanta las sanciones que tiene contra Rusia, entonces se abrirá la puerta a una alianza entre la ExxonMobil y una compañía petrolera rusa, oficial, con dinero del gobierno ruso, en un negocio que involucra $500.000 millones. Atención, $500.000 millones. Fuera de eso, hay investigación aquí en Estados Unidos de la implicación de los hackers rusos en las elecciones pasadas del 8 de noviembre, ganadas por Donald Trump, porque esos hackers le entregaron a Wikileaks algunos cables, algunos despachos, algunos emails del entorno de Hillary Clinton, la candidata derrotada. ¿Es un acierto que Trump haya anunciado este nombramiento o es un error del señor Donald Trump? Bueno, creo que forma parte del patrón de nombramientos al que nos está acostumbrando en los últimos días, en las últimas semanas, pero me parece una decisión muy preocupante. Colocar a un señor que tiene intereses en medio mundo, y no son intereses de negocios de poca monta, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares, que se dice muy rápido, pero es muchísimo dinero. Me parece que simplemente está provocando al sistema y enfrentándose a todas las líneas de buena praxis gubernamentales. Él mismo hablaba de cómo tendría que gestionar los conflictos de intereses como presidente, teniendo negocios tanto dentro del país como fuera. Ayer escurrió el bulto porque iba a dar una rueda de prensa para explicar cómo se iba a desvincular de esos negocios. Bueno, van a tener que desvincularse de sus negocios la mitad de los multimillonarios de este país, porque tiene al secretario de Estado implicado en negocios petroleros de dimensiones mastodónticas, tiene a gente de Goldman Sachs metida en el Tesoro, tiene una serie de nombramientos que es muy difícil evadir lo que ahora se está denominando el conflicto de intereses que pueden tener todos esos multimillonarios, más allá de los generales que tienen otro rol. Pero hay varias cuestiones. Una, como bien citabas, las relaciones con Rusia. Creo que en el Congreso, aunque ya he visto antes de que comenzara el programa que se ha plegado Mitch McConnell, el líder del Senado, pero bueno, es que ha nombrado a su esposa como al frente de un departamento. El creo republicano del Senado. Claro, ya le tiene contento. Creo que va a ser difícil que de los 52 senadores que tiene la mayoría republicana, ninguno de ellos, solamente se necesitan 3 republicanos para bloquear un nombramiento. Me parece muy difícil que no encuentren a 3 republicanos que estén totalmente opuestos al nombramiento de Tillerson. Puede que otros nombramientos sean más fáciles, pero el de Tillerson, como bien decías, siendo el segundo cargo más importante, me parece difícil que le dejen el camino tan sencillo. Por otra parte, está el tema de los conflictos de intereses y, en tercer lugar, el hecho de que Trump está sistemáticamente nombrando a gente que se enfrenta al sistema, pero no solamente porque tengan conflictos de intereses, sino porque son abolicionistas de los departamentos en los que les coloca. Entonces, digamos que
Rusia es el enemigo histórico de Estados Unidos, pues pongamos a un prorruso para llevar la diplomacia. Queremos acabar, ¿a quién nombramos para la agencia medioambientalista? A un negacionista del cambio climático. Ha nombrado a Rick Perry al frente del Departamento de Energía, un señor que no sabía ni nombrar el departamento cuando se presentó la candidatura presidencial. Básicamente quiere reventar el sistema, ¿no? Pidió la abolición del Departamento de Energía Rick Perry. Por supuesto que tener dinero no es malo, que haya multimillonarios en el mundo pues no es malo, muchísima gente quisiera ser multimillonaria. Hay una frase muy famosa en Colombia, no sé si ustedes saben, que suena una obviedad, que era de Kid Pambelé, un grandísimo campeón de boxeo de los Welter Junior, y él dijo una frase muy elemental, dijo: es mejor ser rico que ser pobre, y posiblemente es mejor ser, pero el asunto es que hay gente muy adinerada en el gobierno del señor Trump, por lo menos los que ha anunciado. Steven Mnuchin, el que va a ser su consejero principal, estuvo 17 años en Goldman Sachs, tiene 46 millones de dólares. El presidente del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, es el presidente de Goldman Sachs, firma de Wall Street, contra la cual hizo campaña el señor Donald Trump. Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio, tiene 2.500 millones de dólares. La secretaria de Educación, Betsy DeVos, tiene por su familia 5.100 millones de dólares. Todd Ricketts, el número 2 del Departamento de Comercio, el dueño de un equipo de béisbol de Chicago, también es un hombre muy adinerado. Aquí el problema es el conflicto de interés que hay entre estas personas gobernando con sus negocios particulares. ¿Cómo ve usted, cuál es su valoración del anuncio de que el señor Tillerson va a ser secretario de Estado? Yo creo que hay dos puntos muy importantes. Primero, que este nombramiento para el Departamento de Estado fue donde Trump se quedó más tiempo pensando. Desde que se ha sido elegido hace poco más de un mes, está intentando, ha aprobado muchos nombres, ha reunido con mucha gente, ha hablado con lo mínimo 9 personas posibles para el cargo. O sea, refletió mucho y ha hecho esa escolha, ¿eh? O sea, elegido eso después de tanto pensar, que es un poco complejo. Y segundo, sí recordamos que hace un poco más de un mes en las campañas estaba peleando muy fuerte con Hillary Clinton por ter sido secretario de Estado y tener conflictos de interés, porque es su fundación Clinton, recibía donaciones de países extranjeros. Pero una cosa es recibir donaciones, otra cosa es tener negocios tan complejos como este que ExxonMobil tiene, por ejemplo, en Rusia o en otros puntos. Tillerson tiene otro problema, no solamente los negocios directos en petróleo, pero también con problemas de medio ambiente. Es uno de los grandes apoyadores para explorar petróleo en Ártico. Por ejemplo, ExxonMobil está siendo procesada por muchas organizaciones por derrames de petróleo, por mentir sobre energía limpia. O sea, vemos que es un caso muy complejo y creo que será lo gran reto para el gobierno Trump de no tener su nombre aprobado por el Senado. Sería un pésimo señal del principio del gobierno, pero creo que sí en este caso sí es posible. La mayoría republicana tal vez no conseguirá cerrar sus ojos para una situación tan compleja como esta. Y eso, el problema no es ser que tenga muchos billonarios, pero tienes conflictos de interés muy claros en el gobierno y además creo que es importante saber cómo el electorado que votó por Trump, que acreditó su campaña de drenar el pántano, de cambiar Washington, de no ceder más a los lobbies, están viendo esos nombres para su gobierno. Creo que eso sí es un gran reto también para Trump.